quien me acompaña en la oscuridad. ¿Has sentido alguna vez que alguien te observa en la completa oscuridad cuando sabes que estás completamente solo? Esa sensación que eriza cada vello de tu cuerpo y hace que tu corazón se acelere sin razón aparente. Esa presencia invisible que parece respirar junto a ti, esperando el momento perfecto para revelarse. Porque yo sí la he sentido, y lo que descubrí aquella noche cambió para siempre mi percepción de lo que significa estar verdaderamente solo. Todo comenzó cuando heredé la vieja casa de mi abuela en las afueras del pueblo. Una construcción de principios del siglo pasado, con paredes gruesas de piedra y pasillos que parecían extenderse hacia la eternidad. Los lugareños me advirtieron sobre quedarse allí durante las noches, pero yo descarté sus supersticiones como cuentos de viejas. Era un hombre de ciencia, un ingeniero que creía únicamente en lo que podía medir y calcular. La primera noche fue tranquila. Me instalé en el dormitorio principal, el mismo donde mi abuela había pasado sus últimos años. La habitación conservaba aún su aroma a lavanda y libros antiguos. Cuando apagué las luces y me sumergí en la oscuridad total, experimenté esa paz profunda que solo se encuentra lejos del ruido de la ciudad. Pero justo antes de quedarme dormido, escuché algo que me heló la sangre. El sonido inconfundible de pasos lentos y deliberados en el pasillo. Me incorporé en la cama, aguzando el oído. Los pasos se habían detenido justo frente a mi puerta. Esperé varios minutos en completo silencio, pero no volví a escuchar nada. Decidí que había sido mi imaginación jugándome una mala pasada. Esos ruidos típicos de las casas viejas que se asientan durante la noche. La segunda noche, los pasos regresaron, esta vez más prolongados, como si alguien caminara de un extremo al otro del pasillo, una y otra vez. El sonido era tan real que pude distinguir el crujido específico de las tablas del suelo, bajo el peso de quien fuera que estuviera ahí afuera. Armándome de valor, encendí la lámpara de noche y me dirigí hacia la puerta. La abrí de golpe, preparado para confrontar a quien fuera que estuviera molestando mi descanso. El pasillo estaba completamente vacío. La luz de la luna se filtraba débilmente a través de las ventanas, creando sombras alargadas en las paredes, pero no había rastro de ninguna presencia humana. Revisé cada rincón, cada habitación accesible desde el pasillo, pero la casa parecía tan desierta como cuando había llegado. Fue durante la tercera noche cuando la situación se volvió verdaderamente aterradora. Los pasos comenzaron como siempre, pero esta vez fueron acompañados por algo más. Una respiración profunda y laboriosa que parecía provenir de múltiples direcciones a la vez. Era como si la misma casa estuviera respirando, inhalando y exhalando, con un ritmo hipnótico y perturbador. Me levanté nuevamente, pero esta vez no encendí ninguna luz. Quería ver si podía detectar la fuente de estos sonidos en la oscuridad natural. Abrí la puerta con el mayor sigilo posible y me asomé al pasillo. Lo que vi me paralizó completamente. Una figura alta y delgada estaba de pie al final del corredor, completamente inmóvil, como si hubiera estado esperando precisamente este momento. La figura no tenía características definidas, era más bien una sombra densa que parecía absorber incluso la boca disponible. No podía distinguir si se trataba de un hombre o una mujer, pero había algo en su postura que transmitía una paciencia y un respeto. Permanecimos así durante lo que me parecieron horas, observándonos mutuamente con una aventura. Cuando finalmente recogí el
si la oscuridad fuera el elemento natural de esta presencia para comunicarse. Intenté grabar estos sonidos con mi teléfono, pero al reproducir las grabaciones al día siguiente, solo encontraba silencio absoluto. La figura del pasillo comenzó a aparecer con mayor frecuencia. Algunas noches la veía al pie de mi cama, otras veces reflejada en el espejo del armario, siempre inmóvil, siempre observando. Intenté fotografiarla, pero las imágenes salían completamente negras, como si algo interfiriera con la capacidad de la cámara para capturar su presencia. Fue entonces cuando decidí investigar la historia de la casa. En los archivos del pueblo descubrí que mi abuela no había sido la única propietaria. Décadas atrás, la casa había pertenecido a un hombre llamado Erasmo Villareal, quien había desaparecido misteriosamente una noche de invierno. Los únicos rastros que se encontraron fueron sus ropas, dispuestas cuidadosamente sobre la cama, como si se hubiera desvanecido literalmente de ellas. Los registros policiales mencionaban testimonios de vecinos que afirmaban haber visto una figura caminando por los pasillos de la casa vacía durante meses después de la desaparición. Pero lo más perturbador era una nota encontrada en el escritorio de Erasmo, escrita con su propia letra. Ya no estoy solo en la oscuridad. Algo camina conmigo cada noche, esperando. Esa noche, armado con esta nueva información, decidí confrontar directamente a la presencia. Cuando los pasos familiares comenzaron en el pasillo, no encendí ninguna luz ni me escondí bajo las sábanas. En cambio, me levanté y caminé deliberadamente hacia el sonido. «Sé que estás ahí», dije en voz alta, sorprendiéndome por la firmeza de mi propia voz. «Sé que fuiste Erasmo Villareal y sé que algo te pasó en esta casa». Los pasos se detuvieron inmediatamente. El silencio que siguió era tan denso que podía sentirlo presionando contra mis tímpanos. Entonces, lentamente, comenzó a formarse una voz, no escuchada, sino sentida directamente en mi mente. No fui yo quien desapareció. Resonó la voz con una claridad aterradora. Fui yo quien fue encontrado. En ese momento comprendí la horrible verdad. La presencia que había estado acompañándome no era el fantasma de Erasmo Villareal. Era algo mucho más antiguo y malévolo, algo que había estado esperando en esa casa durante décadas, alimentándose de la soledad y el miedo de quienes se atrevían a pasar la noche allí. «¿Qué quieres de mí?», swingué preguntar, aunque mi voz ya no sonaba tan firme. «Lo mismo que quise de él», respondió la presencia. «Compañía, alguien que camine conmigo en la oscuridad eterna». Fue entonces cuando entendí por qué las ropas de Erasmo habían aparecido vacías sobre la cama. No había desaparecido físicamente, había sido absorbido por esta entidad, convirtiéndose en parte de ella, condenado a vagar eternamente por los pasillos de la casa. Esa comprensión me llenó de un terror tan profundo que mis piernas comenzaron a temblar incontrolablemente. Retrocedí hacia mi habitación, pero la presencia me siguió, su respiración pesada llenando todo el espacio a mi alrededor. «No puedes huir», susurró la voz. «Ya has caminado conmigo durante muchas noches. Ya formas parte de la oscuridad». Cuando llegué a mi habitación y encendí todas las luces disponibles, la presencia no desapareció como había hecho antes. Por el contrario, parecía volverse más sólida, más real. Podía ver ahora sus contornos más definidos. Una figura que parecía estar compuesta por múltiples siluetas superpuestas, como si fuera una amalgama de todas las personas que había absorbido a lo largo de los años. Reconocí entonces uno de los rostros que se difuminaban dentro de la masa sombría. Era mi abuela, con sus ojos gentiles ahora convertidos en pozos de desesperación infinita.
Ella también había sido víctima de esta entidad y probablemente por eso había vivido sus últimos años como una reclusa, tratando desesperadamente de mantener a raya esta presencia. «Ayúdame». Pude escuchar su voz entre los susurros de la entidad. «No dejes que te tome también». Pero ya era demasiado tarde. Podía sentir como algo frío y pegajoso comenzaba a trepar por mis piernas, como dedos invisibles que buscaban arrastrarme hacia la masa sombría. La habitación comenzó a oscurecerse gradualmente, a pesar de que todas las luces seguían encendidas. En mis últimos momentos de consciencia individual, logré comprender la pregunta que había hecho al principio de esta historia. Sí, había sentido que alguien me observaba en la oscuridad cuando creía estar solo. Pero nunca estuve realmente solo. Esta presencia había estado esperándome desde el momento en que puse un pie en la casa, midiendo mi resistencia, aprendiendo mis miedos, preparándose para el momento en que podría reclamarme. Ahora camino eternamente por estos pasillos, junto con mi abuela, junto con Erasmo, junto con todos los demás que fueron seducidos por la aparente tranquilidad de esta casa maldita. Somos muchos, pero formamos uno solo, una colección de almas perdidas que vagan en la oscuridad perpetua, esperando a que llegue el próximo inquilino incauto. Y cuando llegue, cuando esa persona se acueste en la cama del dormitorio principal y apague las luces, escuchará nuestros pasos en el pasillo. Sentirá nuestra respiración colectiva, verá nuestra figura al final del corredor, y entonces esa persona también se preguntará: ¿quién me acompaña en la oscuridad? La respuesta es simple y aterradora: nunca estarás realmente solo. Siempre habrá alguien caminando contigo en las sombras, esperando el momento perfecto para hacerte compañía para toda la eternidad.